Me llamo Diego, y si estas palabras llegan a alguien, es porque necesito que sepas la verdad. No para salvarme, ese barco zarpó hace mucho, sino para que no cometas mi error. En el valle donde crecí, entre montañas que parecen tragarse la luz y bosques que murmuran secretos, hay una historia que todos conocen pero nadie pronuncia en voz alta. Habla de una figura, una mujer, o algo que se disfraza de una. La llaman la vieja del silencio. Dicen que puede concederte lo que más anhelas, pero a cambio te arrancará algo que te define, algo que te hace humano. Algunos dicen que es un espíritu. Otros, que es el castigo mismo. Yo no creía en cuentos de viejos. Pensaba que la vida ya era bastante cruel sin necesidad de inventar monstruos. Pero cuando la desesperación te aprieta el cuello, hasta los cuentos empiezan a parecer reales. Esto es lo que hice, lo que perdí y lo que aún pago. Todo empezó hace un año, aunque ahora los días se mezclan como niebla en mi cabeza. Mi hermana Clara y yo crecimos en un pueblo pequeño, de esos donde el viento huele a tierra mojada y las casas crujen como si tuvieran memoria. Nuestro padre murió cuando éramos niños, aplastado por un carro en el campo. Nuestra madre nos crió sola, cosiendo hasta que sus dedos sangraban, pero el hambre siempre estaba ahí, como un invitado que nunca se va. Cuando ella enfermó, vendí lo poco que teníamos, un reloj, una manta vieja, para pagar medicinas que no sirvieron. Murió una noche de invierno, dejándome a mí, con 17 años, como el sostén de Clara. Juré que la protegería, que nunca dejaría que el mundo la rompiera como rompió a nuestra madre. Clara siempre fue la luz de la casa. Incluso en los días más oscuros, encontraba formas de reír, de hacerme creer que había esperanza. Cuando tuvo a su hijo, Tomás, todo cambió. Ese pequeño, con sus ojos grandes y su risa que llenaba el silencio, se convirtió en mi razón para seguir. Trabajé en los campos, cortando leña, cargando sacos, cualquier cosa que pagara unas monedas. Pero el valle no es amable. Las cosechas fallaban, los inviernos eran brutales y el dinero nunca alcanzaba. Cuando Tomás enfermó, fue como si el mundo se riera de nosotros. Tenía fiebres altas, una tos que le arrancaba el aire. Clara lo mecía día y noche, cantándole nanas con la voz rota. El doctor del pueblo, un hombre seco con manos temblorosas, fue directo, necesitaba medicinas caras, de las que solo traían de la ciudad. Sin ellas, Tomás no pasaría el invierno. ¿El costo? Más de lo que ganaríamos en 3 años. Clara lloraba, rezaba, pero yo no podía quedarme mirando. Siempre he sido el que arregla las cosas, el que encuentra una salida. Pero esa vez, no había salida. No en el pueblo, no en el trabajo, no en nuestras manos vacías. Fue entonces cuando recordé la historia de la vieja del silencio. La había oído desde niño, en susurros alrededor de fogatas. Decían que vivía en una cabaña al pie del monte, donde el bosque se vuelve tan denso que el sol no lo toca. Que podía darte lo que pidieras, dinero, salud, amor, pero siempre cobraba un precio. No siempre era dinero. A veces era un recuerdo. A veces, una promesa. A veces, algo peor. Los mayores contaban de hombres que volvieron ricos pero vacíos, de mujeres que pagaron con su risa o su cordura. Yo nunca creí en esas cosas. Pensaba que eran historias para asustar a los niños, para mantenernos lejos del bosque. Pero esa noche, con Clara llorando y Tomás tosiendo hasta quedarse sin fuerzas, la vieja dejó de ser un cuento. Clara lo supo en cuanto me vio tomar mi chaqueta. Estaba sentada junto a la cuna, con el rostro hundido en las manos. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de miedo, no solo por Tomás, sino por mí. «Diego, no vayas», suplicó, agarrándome del brazo. «Esa mujer no es humana». Mi amiga Sofía fue a verla hace años, pidió por su marido, y él vivió, pero Sofía, algo en ella se apagó. Nunca volvió a ser la misma.
Por favor, encontraremos otra forma. ¿Qué forma, Clara?, respondí, con la voz quebrada por la rabia. ¿Esperar a que Tomás muera? ¿Rezar mientras el doctor se encoge de hombros? No tenemos nada. Ni una moneda, ni un mendigo plan. Esto es lo único que puedo hacer. Ella temblaba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Si vas, prométeme que no le darás todo de ti. Prométeme que volverás siendo tú. No respondí. No podía. Tomé 2 cosas antes de salir, un caballito de madera que tallé para Tomás cuando nació, con bordes suavizados por sus manitas, y un anillo que mi madre me dio antes de morir, una simple banda de latón que valía más para mí que cualquier joya. No eran gran cosa, pero eran míos, cargados de amor y recuerdos. Pensé que serían suficientes para lo que fuera que la vieja pidiera. ¡Qué estúpido fui! Salí a la noche, con el frío cortándome la cara. El pueblo estaba en silencio, salvo por el aullido lejano de un perro. Caminé hacia el roble partido, el punto donde empezaba el sendero al monte. Todos sabían que ahí comenzaba el camino a la cabaña, aunque nadie lo marcaba. El bosque era espeso, con ramas que parecían cerrar el paso a propósito. La niebla se enredaba en mis botas y cada paso sentía más pesado, como si el suelo mismo me dijera que diera la vuelta. Pero no podía. No con Tomás enfermo, no con Clara rota. Caminé horas, tal vez más. El tiempo se volvía raro en ese lugar, como si los minutos se estiraran o se perdieran. Mi linterna apenas cortaba la oscuridad, y los árboles, juro que se movían, que sus sombras se retorcían cuando no las miraba. Cuando vi la cabaña, supe que no había vuelta atrás. Era un lugar imposible, como si hubiera crecido del suelo. La madera estaba podrida, pero no olía a humedad, sino a algo dulce y enfermo, como flores marchitas. El tejado estaba cubierto de musgo, y las ventanas eran negras, como si la luz se negara a entrar. La puerta se abrió sola, y sentí un aliento frío en la nuca, como si alguien, o algo, me hubiera estado siguiendo todo el camino. Entré. El interior era cálido, pero no acogedor. El aire estaba pesado, cargado de un olor a ceniza y hierbas que no reconocí. En el centro, había una silla tallada en raíces, como si el bosque mismo la hubiera moldeado. Y en ella estaba la vieja del silencio. No era lo que esperaba. No era una anciana encorvada ni una bruja de cuento con verrugas y risas malévolas. Era algo más. Su piel era como pergamino viejo, arrugada pero tensa, como si el tiempo no supiera qué hacer con ella. Su cabello, largo y blanco, caía como hilos de niebla. Pero sus ojos eran lo peor. Brillaban como brasas, no con calor, sino con una luz fría, vacía, que parecía ver a través de mí, hasta el fondo de mi alma. Diego, dijo, y su voz era un eco que parecía venir de todas partes. El valle te trajo a mí. ¿Sabes lo que pido? ¿Qué traes? Tragué saliva, con el corazón golpeándome el pecho. Mi sobrino está enfermo. Necesito dinero. Mucho. Para medicinas, para comida. Para que mi familia viva. Saqué el caballito y el anillo, los puse en una mesa cubierta de marcas que parecían talladas con uñas. Ella los tomó con dedos huesudos, los examinó como si pudiera oler su valor. Los sostuvo contra la luz del fuego, y juro que vi algo moverse dentro de ellos, como sombras atrapadas. Amor tallado, murmuró. Raíces rotas. Hay peso en esto, suficiente para empezar. Deslizó una bolsa de cuero hacia mí. Las monedas dentro tintinearon con un sonido que me puso la piel de gallina, no porque fuera hermoso, sino porque sonaba vivo. Como si las monedas supieran lo que costaban. Toma lo que pides, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero escucha bien, en un año, regresaré. Y tomaré lo que me debes.
No importa dónde estés, no importa qué hagas. El bosque siempre cobra. Agarré la bolsa y salí corriendo. No miré atrás. El camino de regreso fue más corto, como si el bosque quisiera deshacerse de mí. Pero mientras bajaba el monte, sentí algo siguiéndome. No eran pasos, no era un animal. Era una presencia, un peso que se aferraba a mis hombros. Cuando llegué al pueblo, el amanecer apenas pintaba el cielo. Entré a la casa, y Clara me miró como si viera un fantasma. Lo hice, dije, mostrando la bolsa. Tomás vivirá. Ella no dijo nada. Solo lloró, y no supe si era de alivio o de miedo. Las monedas cambiaron todo. Pagué al doctor, compramos medicinas, comida, ropa. Por primera vez en años, Clara sonrió. Tomás dejó de toser, y su risa volvió a llenar la casa. Compramos una manta nueva para la cuna, un abrigo para Clara, incluso un par de botas para mí. La casa, que siempre olía a humedad y desesperación, se llenó de calor, de vida. Pero yo no podía dormir. Cada noche, veía esos ojos en la oscuridad. Oía su voz, en un año, regresaré. Intenté ignorarla. Me dije que era solo mi cabeza, que lo había logrado, que había vencido al destino. ¡Qué idiota! Al principio, usé las monedas con cuidado. Pero luego empecé a soñar más grande. ¿Y si no solo sobrevivíamos? ¿Y si podíamos dejar el pueblo, comprar una casa en la ciudad, darle a Tomás una escuela, una vida de verdad? Las monedas eran una puerta, y yo quería abrirla del todo. Empecé a apostar. Primero un poco, en juegos de cartas en el bar del pueblo. Gané algunas veces, y eso fue mi perdición. Me creí invencible. Me creí más listo que ella. Aposté más, gasté en cosas que no necesitábamos, un sombrero nuevo, una botella de licor caro, promesas vacías a hombres que decían conocerme. Clara lo vio venir. Esto no es tuyo, Diego, me dijo una noche, con los ojos llenos de furia. Ese dinero no es normal. ¿No sientes que algo está mal? Para antes de que sea tarde. Tú no entiendes, le grité, con la arrogancia de quien cree que lo tiene todo bajo control. Esto es para nosotros. Voy a darnos una vida mejor. Confía en mí. No confió. Y tenía razón. Una noche, en una mesa de apuestas en un pueblo vecino, lo perdí todo. Todo. Las monedas, la esperanza, mi orgullo. El hombre al otro lado de la mesa sonrió mientras recogía mi última apuesta, y juro que sus ojos brillaron como los de ella. No pude volver a casa. No pude mirar a Clara a los ojos, no pude enfrentar a Tomás. Así que hice lo peor que he hecho en mi vida, huí. Tomé un caballo y me fui del pueblo, dejando atrás a mi familia y mi promesa rota. Pensé que si me iba lejos, ella no me encontraría. Me escondí en pueblos lejanos, trabajé en granjas, dormí en establos. Pero no importaba dónde estuviera, los sueños venían. Veía la cabaña, la silla de raíces, sus ojos. Y cada vez, su voz era más clara, el bosque siempre cobra. Intenté olvidarla. Bebí hasta perder la cuenta, trabajé hasta que mis manos sangraron. Pero no puedes huir de lo que llevas dentro. Los días se volvieron meses, y empecé a sentirla más cerca. En las sombras de los callejones, en el reflejo de los charcos, en el crujido de las ramas. Estaba ahí, esperando. Una noche, algo cambió. Sentí un tirón, como si una cuerda invisible me jalara. Mis piernas se movieron solas. Caminé por caminos que no conocía, a través de bosques que no recordaba. El aire era espeso, cargado de ese olor a flores marchitas. Supe, con una certeza que me heló la sangre, que el año se había cumplido. Cuando llegué al pueblo, no era yo quien controlaba mis pasos.
Era como si el bosque me hubiera reclamado. La casa de Clara estaba igual, pero el aire era diferente. Pesado, como antes de una tormenta. La puerta estaba entreabierta, y dentro, todo estaba oscuro salvo por el parpadeo de 2 velas. Clara estaba en el suelo, abrazando a Tomás, que lloraba con gemidos suaves. Y allí, de pie en la puerta, estaba la vieja del silencio, como si siempre hubiera estado ahí. Sostenía mi anillo en la mano, haciéndolo girar entre sus dedos. El tiempo se acabó, Diego, dijo, con esa voz que resonaba en mis huesos. Hiciste un pacto. Y los pactos no se rompen. Caí de rodillas, con el corazón en la garganta. Por favor. Toma lo que quieras, pero no a ellos. No a mi familia. Ella sonrió, y fue peor que cualquier grito. Lo que quiera. Ya lo tomé. Tu orgullo, tu promesa, tu nombre. Pero aún falta algo, algo que te duela. Miró a Clara, que temblaba pero no soltaba a Tomás. Mi hermana levantó la cabeza, y sus ojos eran un espejo de mi traición. ¿Por qué, Diego?, susurró. ¿Por qué nos hiciste esto? Ese momento fue peor que cualquier pesadilla. Ver a Clara, a mi hermana, rota por mi culpa. Ver a Tomás, tan pequeño, atrapado en mi error. Quise gritar, suplicar, pero mis palabras no valían nada. La vieja lo sabía. Te doy una última opción, Clara, dijo, arrojando una bolsa de monedas al suelo. Tintinearon como una burla. Toma esto y quédate con él. O déjame llevármelo y que tu hijo aprenda lo que él no supo. Clara, no, grité, arrastrándome hacia ella. Llévame a mí, no a ellos. Clara miró a Tomás, luego a mí. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de algo más, una fuerza que no había visto antes. Se puso de pie, con el pequeño en brazos, y habló con una voz que no tembló. Llévatelo, dijo. No quiero tus monedas. No quiero su sombra en mi hijo. Ese fue el momento en que morí. No mi cuerpo, no aún. Pero todo lo que era, todo lo que quería ser, se deshizo en sus palabras. La vieja sonrió, y supe que eso era lo que quería desde el principio, no solo mi dolor, sino el de ellos. Chasqueó los dedos, y una niebla densa me envolvió. Grité, pero mi voz se perdió en el viento. Sentí que me arrancaban de la tierra, que me arrastraban a un lugar sin fin. Ahora estoy aquí, donde sea que esto sea. No es un lugar que puedas encontrar en un mapa. Es un bosque, pero no como los que conoces. Los árboles se mueven, sus ramas susurran mi nombre. A veces veo la cabaña, a veces veo su silla. Ella está aquí, siempre. No habla, pero sé que me observa. Creo que esto es mi castigo, vivir con lo que hice, con lo que perdí. No sé si Clara y Tomás están bien. Rezo porque sí. Rezo porque mi error no lo siga. No sé cómo estas palabras llegarán a alguien. Tal vez ella quiso que las escribiera. Tal vez es su forma de atraer a otros. Pero si las lees, escúchame, no hagas tratos con lo que no entiendes. No importa cuánto lo desees, no importa cuánto duela. El precio siempre es más alto de lo que crees. Y no siempre lo pagas tú. Si esta historia te estremeció, comparte tu reacción en los comentarios y suscríbete para más relatos que te harán cuestionar hasta dónde irías por lo que amas. No dejes que el bosque te olvide.